La pasajera. Llevo más de 15 años manejando autobuses de larga distancia en México. He visto de todo en la carretera, accidentes espantosos, animales cruzando de la nada, pasajeros que parecen llevar consigo más historias de las que quieren contar. Pero lo que me pasó aquella noche en la carretera entre Durango y Mazatlán es algo que no puedo olvidar. No sé si fue un simple engaño de la mente por el cansancio o algo que realmente estaba ahí, pero hasta hoy, cada vez que paso por ese tramo, siento que alguien me observa. Era una madrugada fría. Había llovido durante la noche y la neblina se espesaba en los tramos más altos de la sierra. Llevaba un autobús con poco más de 30 pasajeros, la mayoría dormidos. Solo se escuchaba el motor y de vez en cuando, el murmullo de alguien despertando a medias para acomodarse mejor en su asiento. La carretera estaba casi vacía, lo que siempre me hacía sentir más alerta. De repente, la vi. Una mujer vestida de blanco, parada al borde del camino. Su vestido era largo, parecía mojado o sucio de lodo. Su cabello caía sobre su rostro y estaba inmóvil, sin hacer ninguna señal. Lo primero que pensé fue que se trataba de alguien que había tenido un accidente o que había sido abandonada. Frené despacio y encendí las luces intermitentes. Miré por el espejo retrovisor para ver si alguien en el autobús reaccionaba, pero todos parecían seguir en su mundo. Abrí la puerta y entonces ocurrió. Desapareció. No corrió, no se desvaneció poco a poco. Simplemente dejó de estar ahí. Me quedé paralizado unos segundos, sintiendo como un escalofrío me subía por la espalda. Cerré la puerta de inmediato y puse el autobús en marcha. No quería pensar en lo que acababa de pasar, pero entonces, alguien gritó. Era una mujer en la parte trasera. La vi, estaba ahí, en la ventana. Otro pasajero se despertó sobresaltado. Yo también la vi, estaba afuera. Y en cuestión de segundos, varios empezaron a murmurar con nerviosismo. La tensión en el autobús era palpable. Aceleré un poco más de lo que debía, con la intención de alejarme de aquel lugar lo antes posible. Entonces, sentí un peso en la parte trasera del autobús. Algo como si alguien hubiera subido. Me convencí de que era mi imaginación, pero luego, el aire en la cabina cambió. Se volvió más denso, pesado. Miré por el espejo interno y algo me hizo estremecer. En la última fila, donde segundos antes solo había 2 pasajeros, ahora había una tercera figura. Su rostro no era claro, pero estaba allí. Quieto. Tragué saliva y me obligué a no mirar más. Es el cansancio, me repetí. Pero entonces, una de las pasajeras gritó otra vez. Ya no está, ya no está. El hombre que iba a su lado también la buscaba con la mirada. Había alguien ahí, murmuró. No quise responder. Solo seguí conduciendo, sintiendo el sudor frío en mi nuca. Las luces del tablero parecían parpadear y la temperatura dentro del autobús descendió. Había algo con nosotros. No lo veía, pero lo sentía. Cada vez más cerca. Minutos después, llegamos a una pequeña caseta de peaje. Nunca me había sentido tan aliviado de ver luces y personas vivas. Me detuve un momento, bajé la ventanilla y saludé al trabajador. Solo quería ver un rostro humano, confirmar que la realidad seguía siendo la misma. El hombre me devolvió el saludo y me observó con curiosidad. ¿Todo bien, jefe? Asentí sin querer dar explicaciones, pero justo antes de seguir avanzando, el hombre miró por la ventanilla del autobús hacia la parte trasera. Frunció el ceño. ¿Quién es la señora que está parada ahí atrás? No quise mirar. No quise saber. Simplemente cerré la ventanilla y aceleré. El resto del trayecto fue un infierno. Aunque ya no la veía, sentía su presencia. Los pasajeros parecían inquietos, algunos miraban constantemente hacia atrás, como si percibieran lo mismo que yo. No volví a hablar del tema hasta que llegué a la terminal y un colega me vio pálido. Me llevó a un lado y me dijo en voz baja. ¿La viste, verdad? No supe qué responder. Él solo suspiró y me dio una palmada en el hombro.
Hace años, ahí mismo, una mujer murió atropellada. Hay quienes dicen que nunca llegó a su destino y todavía lo está buscando. Esa noche no dormí. Y aún hoy, cada vez que paso por esa carretera, evito mirar por los espejos. Porque sé que, en cualquier momento, podría verla otra vez. Después de aquella noche, intenté convencerme de que había sido una alucinación, un juego de luces, el cansancio acumulado tras horas de manejo. Pero algo dentro de mí sabía que no era así. Algo real había subido a mi autobús, algo que no debía estar en este mundo. Pasaron días en los que no quería hablar del tema, pero cada vez que conversaba con otros compañeros, notaba miradas nerviosas, susurros de historias parecidas. Algunos aseguraban que, en ese mismo tramo, habían visto a la misma mujer. Otros preferían no comentar nada, como si mencionar su nombre le diera poder para regresar. Volví a tomar la misma ruta unas semanas después. No me hacía gracia, pero era mi trabajo. Me aseguré de salir más temprano para no tener que pasar por aquel tramo en plena madrugada. Pero la carretera es caprichosa. Un accidente en el camino nos retrasó y, para cuando llegamos a la sierra, el reloj marcaba la 1:45 de la mañana. Exactamente la misma hora en la que la había visto por primera vez. El autobús avanzaba con dificultad por la neblina. Llevaba más pasajeros esta vez, algunos despiertos, otros sumidos en el letargo del viaje. Intenté concentrarme en el camino, en el sonido del motor, en cualquier cosa que no fuera el recuerdo de aquella noche. Pero conforme nos acercábamos al punto exacto donde la había visto, el aire dentro del autobús cambió. Se sintió más frío, más pesado. Como si algo invisible nos rodeara. Mi corazón latía con fuerza cuando doblé una curva y, justo ahí, al borde del camino, la vi de nuevo. Esta vez, estaba más cerca del asfalto. Sus pies descalzos apenas tocaban el suelo. El vestido sucio, empapado, flotando levemente. Su cabello cubría su rostro, pero algo en su postura era diferente. Esta vez, parecía mirarme directamente. No frené. No me atreví. Solo apreté las manos en el volante y seguí de largo. No quería abrir la puerta, no quería darle una oportunidad de entrar. Pero algo dentro del autobús cambió en ese instante. Un sonido seco, como un golpe sordo en la parte trasera. Algo había caído o alguien había subido. El autobús se estremeció levemente y un murmullo recorrió a los pasajeros. Los espejos me devolvieron la imagen de los asientos. Algo estaba mal. El último asiento, que había estado vacío al salir de la terminal, ahora tenía una figura sentada. No podía verla con claridad, pero estaba ahí. Intenté ignorarlo. Seguí conduciendo con la respiración contenida. Pero entonces, un sonido bajo y gélido recorrió la cabina. No era un llanto, no era un susurro humano. Era un lamento, un eco de algo perdido, buscando ser escuchado. Los pasajeros comenzaron a murmurar con inquietud. Una señora me llamó desde su asiento. «Señor, ¿usted vio que alguien subió en la última parada?» Negué sin responder. No había habido ninguna parada. Otro pasajero se estremeció y miró a su alrededor. «Siento que alguien me está mirando». El autobús comenzó a oler diferente. Un aroma a tierra mojada, a lodo viejo. Como si alguien que había estado bajo la lluvia por días estuviera sentado ahí, dejando que su esencia se impregnara en el ambiente. No podía seguir así. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarla. Giré el espejo retrovisor hacia la parte trasera. Lo que vi me dejó sin aire. La mujer estaba ahí, sentada con las manos sobre las rodillas. Su cabello enmarañado cubría su rostro, pero en el reflejo del espejo, podía ver algo que no debía estar ahí. Sus ojos. Negros, profundos, dos agujeros que no reflejaban luz. No parpadeaban, no pestañeaban. Solo estaban fijos en mí. Un golpe seco en el parabrisas me hizo dar un volantazo. Recuperé el control del autobús con dificultad y cuando volví a mirar el espejo, ella ya no estaba en su asiento. Pero entonces, una sombra pasó junto a mí. Algo en mi costado derecho,
algo que no debía estar ahí dentro del autobús. Sentí su presencia tan cerca que el aire se volvió helado. Un escalofrío me recorrió el cuerpo entero. No quería mirar, pero mi curiosidad fue más fuerte. La vi. De pie, justo al lado del asiento del copiloto. Estaba tan cerca que podía ver la piel pálida, casi azulada. Sus labios entreabiertos, como si intentara hablar. Pero no decía nada. Solo estaba allí, mirándome con esos ojos vacíos. Sentí que mi mente iba a quebrarse en ese instante. No sabía qué hacer. No podía detenerme, no podía gritar, no podía salir corriendo. Era mi autobús, mi ruta. Y esta cosa me había elegido. Entonces, algo inesperado sucedió. El autobús se estremeció de golpe, como si algo invisible lo empujara. Se apagaron las luces interiores y por un instante, todo quedó en completa oscuridad. Solo el rugido del motor y el sonido de la carretera bajo nosotros. Cuando las luces parpadearon y volvieron, ella ya no estaba. Solo quedaba el asiento vacío y un charco de agua sucia en el suelo. No sé cómo logré llegar a la terminal esa noche. Solo recuerdo la sensación de alivio al ver las luces del estacionamiento. Al bajar del autobús, noté que mis piernas temblaban. Me senté en una de las bancas, con la respiración agitada. Un colega se acercó. «¿Te ves mal, hermano?» No le respondí. No sabía qué decir. Pero antes de que se fuera, me lanzó una última mirada seria. «Si la ves de nuevo, no le abras la puerta. Y nunca, jamás, la mires a los ojos». Desde entonces, evito esa carretera siempre que puedo. Pero sé que en cualquier momento, en cualquier noche de neblina, ella puede volver a aparecer. Esperando que alguien la lleve a donde sea que deba ir. Boleto sin destino. Me llamo Iván Rentería, tengo 32 años y, desde enero de 2019, manejo para la línea interurbana Transnorte, la que conecta Monterrey con Saltillo por la vieja carretera de Cuota. Hasta entonces solo había conducido turnos diurnos, atestados de estudiantes y oficinistas, el sueldo apenas alcanzaba para la renta. Cuando el supervisor me ofreció cubrir las salidas de medianoche a cambio de un bono, acepté sin pensarlo. Quien sí pensó fue Rogelio, veterano con 3 décadas de asfalto sobre los hombros. «Si pasas por el KM 129 después de la 1, me dijo, procura llevar todos tus boletos contados y jamás niegues uno extra». No quise preguntarle más, en la terminal abundan historias de choques y apariciones que circulan en las mesas del café. Esa extraña advertencia empezó a pesarme el primer viernes de marzo, cuando me asignaron la unidad 542, un Volvo azul plata que aún olía a tapicería nueva. Revisé luces, botiquín, extintor y, por costumbre, conté las tiras térmicas de la impresora, 50 boletos exactos. Llevaba 14 pasajeros, todos rumbo a Saltillo. Cerré la portezuela con un resoplido y enfilé hacia la autopista, decidido a demostrar que el miedo no debía conducir por mí. El tramo comprendido entre los kilómetros 120 y 140 es el que más respeto infunde a los operadores, curvas cerradas sin iluminación, precipicios tapizados de huizaches, y la bruma que baja del cañón como manto espeso. Los accidentes se cuentan por decenas cada año, y en los cafés de la terminal circula una lista no escrita de compañeros que no regresaron. Rogelio la recita de memoria antes de cada jornada, como quien reza un rosario. La primera hora transcurrió sin novedad, asfalto negro, reflejo de los faros en los muros de contención y la señal intermitente del celular buscando cobertura. Crucé la caseta de los Chorros a las 0:14 y sentí como la temperatura descendía a cada metro que ganábamos sobre la sierra. El silencio propio de la carretera nocturna empezó a calar, es un silencio que se mete en el pecho como bruma fría. Para mantenerme alerta jugué a anticipar las curvas, cuando un destello captado por el retrovisor interior me sacó de la concentración. Detuve el autobús justo en la franja despintada del KM 129. Una figura masculina se aproximó con pasos lentos, empuñando lo que al acercarse reconocí como un viejo boleto usado a modo de bastón. Vestía gabardina gris y sombrero de ala corta.
Al subir, inclinándose sobre mí, pidió con voz neutra, ¿me lo extiende, joven? La norma prohíbe levantar usuarios fuera de terminal, pero su mirada detenida y el temor a un reporte por negar servicio me hicieron pulsar el botón. Imprimí el folio 013 y se lo ofrecí. El hombre tomó asiento atrás, lejos de la luz. Reanudé la marcha envuelto en incomodidad. Más de una vez miré el espejo panorámico, el asiento final quedaba en penumbra y juraría que estaba vacío. Mi piel se erizó. 6 minutos después la alarma del pasillo indicó movimiento. Al girar apenas la cabeza comprobé que nadie se hallaba de pie. Tragué saliva, achacándolo a un sensor mal calibrado. A las 01:02 llegué a la estación de servicio El Potrero. 3 turistas bajaron al sanitario y aproveché para revisar el contador. Seguían 37 boletos, cuando deberían faltar 36. El folio 013 no aparecía como emitido. Anotaba la anomalía cuando un golpe seco resonó en el escalón. Allí, otra vez, el hombre del sombrero sostenía el mismo boleto. Sin pronunciar palabra lo dejó caer, el papel descendió como hoja muerta y quedó junto a mis botas. Un olor a tierra mojada impregnó la cabina. Rodé el trozo con la punta del zapato hasta la rejilla del calefactor y lo perdí de vista. Él regresó a la penumbra sin un solo roce de suelas. Volvimos a ruta. En la despedida, curva donde tantos han caído, los faros iluminaron sobre la cinta asfáltica la misma silueta caminando en sentido contrario. Pisé freno, el autobús serpenteó y los pasajeros soltaron exclamaciones, pero recuperé el control a centímetros del barranco. El corazón me martillaba, aceleré sin mirar ya los espejos. El resto del trayecto lo hice con los nudillos blancos sobre el volante. A las 2:30 atravesé la caseta de ingreso a Saltillo. El cobrador pidió el folio de tránsito. Al extender la mano hacia el tablero, relucía allí el boleto 013, impecable. Lo entregué mudo, el hombre lo selló, me devolvió la copia y me deseó buen viaje. Estacioné en el andén 4. Los 14 pasajeros descendieron somnolientos. Conté cada uno y, cuando creí terminada la labor, vislumbré una 15ª silueta alejándose hacia los baños. Corrí tras ella, pero al doblar el pasillo solo hallé el rebote vacío de las lámparas en el piso encerado. Sentí las rodillas de trapo. Con la primera luz del alba me presenté en la oficina. Rogelio repasaba registros, expuse lo ocurrido y mostré el boleto que volvía una y otra vez. Él apretó los labios, remangó la camisa y dejó ver una cicatriz que le cruzaba el antebrazo. Contó que, en 2007, el mismo pasajero se le apareció. Lanzó el boleto por la ventana antes de llegar a destino y, esa noche, volcó, sobrevivió de milagro. Al muerto no le sirve el boleto, dijo, lo reclama para recordarte que su ruta continúa. Intrigado, fui a la hemeroteca municipal. Entre recortes amarillentos hallé la nota de un accidente del 3 de agosto de 1982, un autobús había caído al barranco de La Despedida. 40 muertos, el conductor, Jorge Vázquez, quedó irreconocible salvo por la credencial calcinada y un sombrero gris. Había impreso 50 boletos, pero los rescatistas recuperaron 49, faltaba el folio 013. El dato del boleto extraviado me perforó más que cualquier fotografía. No era casual que la cifra coincidiera con el número que insistía en aparecer ante mis ojos. Sentí que aquel papel térmico era un hilo directo al volante carbonizado de Vázquez, a su última decisión atrapada en metal y fuego. Imaginé a los rescatistas contando cuerpos mientras la impresora seguía vomitando humo bajo la noche incendiada. Regresé a casa sin poder dormir. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba el roce del papel contra el piso metálico y olía de nuevo la tierra removida. La tarde siguiente me asignaron otra vez la unidad 542. Llevaba cerillos, un cenicero portátil y un coraje forzado. Antes de salir, imprimí un boleto extra, lo doblé y lo guardé en el bolsillo de la camisa. Si el pasajero volvía, pensaba entregarle ese pase único y, en cuanto pudiera, quemarlo. Partí a las 23:15. No vi figura alguna en los kilómetros prohibidos y, sin embargo, a la 1:01 la impresora zumbó sola, el folio 013 emergía sin que mis dedos tocaran botón. Entonces saqué el boleto que llevaba,
lo coloqué encima del nuevo, los enrollé y los prendí con una llamita temblorosa. La cabina se llenó de chispas diminutas. Al consumirse el papel, inhalé el olor a tierra mojada por última vez y sentí que algo pesado abandonaba mi espalda. No he vuelto a ver al hombre del sombrero. Aún así, cada noche, antes de arrancar, cuento los boletos 2 veces y guardo cerillos secos en la guantera. El miedo ya no me paraliza, pero tampoco se va, vive en la ruta conmigo, como un pasajero invisible que nunca se baja. Porque los vivos debemos cumplir horarios, y los muertos, al parecer, también. Entre las curvas. Me llamo Fernando. Soy originario de Durango, pero desde hace más de 15 años trabajo como chofer de autobuses de pasajeros en una línea nacional. He recorrido casi todos los caminos de este país, desde los desiertos, del norte hasta los climas tropicales del sur, siempre guiando a decenas de personas que depositan su confianza en mí para llegar con vida a sus destinos. En este trabajo uno aprende a desconfiar del sueño, de los caminos demasiado solitarios y de las historias que los más viejos cuentan cuando cae la noche en alguna terminal. Yo era escéptico, lo fui por años, pero lo que viví en la carretera Federal 57, a la altura del tramo conocido como el Espinazo del Diablo, me cambió por completo. Fue en el año 2019. Me tocó cubrir una ruta nocturna desde Zacatecas hasta Saltillo, una ruta que ya conocía bien, pero que no por eso dejaba de ser peligrosa. Salí de la terminal a las 10:30 de la noche con un grupo de pasajeros tranquilo. La mayoría dormía o escuchaba música con audífonos. Conduje sin problema las primeras horas. Pasamos por varios pueblos apagados, y como suele suceder, en esas horas, el silencio dentro del autobús se volvió una especie de compañía. Cuando pasaban de las 2 de la madrugada y ya nos acercábamos al tramo más retorcido del Espinazo, me comenzó a invadir el cansancio. Las curvas requerían atención total, y sabía que no podía darme el lujo de distraerme. Así que decidí parar en una pequeña área de descanso improvisada que conocía bien. Era solo un ensanchamiento de tierra al lado de la carretera, con un poste de luz parpadeante y un contenedor de basura oxidado. Apagué el motor, me bajé y estiré las piernas. El aire era frío, seco, y solo se escuchaban los grillos y mis pasos sobre la grava. Después de unos minutos, me subí de nuevo, tomé una botella de café que traía en el compartimiento y retomé el camino. La carretera estaba completamente sola. La negrura lo cubría todo, y mis faros eran la única barrera entre la oscuridad y yo. A lo lejos, la silueta de los cerros parecía vigilarme. Todo era normal, hasta que comencé a sentir algo, no sabría decirlo, una especie de inquietud que no podía explicarme. Era como si, de pronto, algo invisible se hubiese subido al autobús sin que yo me diera cuenta. En una de las curvas más cerradas, justo antes de un barranco muy conocido por los accidentes, vi algo a la orilla del camino. Era una figura humana. Pensé que era alguien que había tenido una avería o un accidente, así que reduje la velocidad, pero conforme me acercaba, algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. La figura estaba quieta, de pie, mirando hacia el camino, pero sin hacer ninguna seña. Cuando estuve a unos metros, pude ver mejor. Era un hombre delgado, con ropa negra, empapado de lo que parecía barro o sangre. No podía estar seguro. Lo que me congeló fueron sus ojos, o mejor dicho, lo que había en el lugar donde deberían estar. Eran cuencas vacías, completamente negras. Su rostro tenía una expresión entre dolor y odio, y tenía una herida abierta en la frente, de la que salía un vapor blanquecino que se perdía en el aire helado. No pude frenar. No quise. Pasé junto a él como una exhalación, y miré por el retrovisor. No había nada. Sentí un escalofrío recorrerme desde la nuca hasta los pies. Me obligué a pensar que era una ilusión, una alucinación causada por el cansancio. Pero apenas unos kilómetros más adelante, lo volví a ver. Esta vez estaba en medio del carril, inmóvil, con la misma mirada vacía. Frené de golpe, pero no lo atropellé. Simplemente ya no estaba. El autobús se estremeció por la frenada. Nadie despertó. Ni un solo pasajero reaccionó. Ni siquiera se movieron en sus asientos.
Era como si todos estuvieran profundamente dormidos o en otro plano. Eso me perturbó todavía más. Volví a ponerme en marcha, con las manos sudando sobre el volante. No dejaba de mirar por los espejos, esperando verlo otra vez. Sentía su presencia cerca. La carretera comenzaba a parecer interminable, como si diera vueltas sobre sí misma. A eso de las 3:15 llegamos a una recta muy larga. Era una zona en la que no había nada. Ni casas, ni postes, ni señal de celular. Lo único que cortaba la negrura eran mis faros y la franja blanca del asfalto. Fue ahí cuando el autobús comenzó a fallar. Las luces del tablero parpadearon. El motor hizo un ruido extraño como si se ahogara, y el vehículo perdió velocidad. Me orillé con cuidado pensando que quizás se trataba de un problema con la batería. Apagué el motor, esperé unos segundos y al girar la llave, nada, ni un solo sonido. Y fue entonces que lo escuché. Un golpe. Seco. Provenía del compartimiento del equipaje, justo debajo de donde yo estaba sentado. Otro golpe. Y luego otro más. Como si alguien, o algo, estuviera dentro. Me armé de valor, tomé la linterna que siempre cargo conmigo y bajé del camión. El frío me dio de lleno en la cara. Caminé hasta la compuerta trasera y la abrí con las manos temblorosas. Solo había maletas. Todo en orden. Pero al cerrar, sentí que alguien me observaba desde la carretera. Giré la linterna, y ahí estaba. De pie, al otro lado del camino, inmóvil. Su herida en la frente goteaba ahora un líquido oscuro que parecía absorber la luz. Lo más perturbador es que a pesar de estar completamente estático, daba la sensación de que se acercaba, sin moverse. Era como si el espacio entre él y yo se acortara por voluntad de algo ajeno a las leyes físicas. No esperé a más. Corrí de vuelta a la cabina, encendí de nuevo el autobús. No me preguntes cómo. Y arranqué como un poseso. A medida que avanzaba, sentía su presencia detrás de mí. No lo veía, pero lo sentía. Y no estaba solo. Empecé a ver figuras al borde de la carretera. Algunas sentadas, otras caminando lentamente. Todas con el mismo vacío en la mirada. Algunas incluso con partes del cuerpo deformadas, como si hubieran muerto en accidentes. Era como si la carretera se hubiera llenado de almas atrapadas. No sé si los pasajeros seguían dormidos o si estaban en una especie de trance. Pero nadie se movió. Nadie habló. Nadie pareció notar lo que pasaba. Finalmente, después de lo que me parecieron horas, divisamos las luces de Saltillo. El motor dejó de fallar. El tablero se estabilizó y el autobús volvió a su ritmo normal. Entré a la terminal como si nada. Bajé a los pasajeros y ninguno pareció haber notado algo fuera de lo común. Ni siquiera una sola queja, ni una mirada extraña. Solo bajaron, dieron las gracias y se fueron. Yo me quedé sentado al volante, en silencio, con los dedos entumecidos por el miedo. Cuando me bajé, sentí que mis piernas temblaban. Caminé hacia la parte trasera del camión para revisarlo todo. Al abrir la compuerta del motor, encontré algo que me heló aún más. Un trapo ensangrentado, con una mancha negruzca al centro. No tenía idea de cómo había llegado ahí. No pertenecía a ninguna de las herramientas que llevo. Lo arrojé lejos sin pensarlo. Esa noche no dormí. De hecho, me tomó varios días volver a tomar una ruta nocturna. Conté lo que me pasó a un par de colegas de confianza y, para mi sorpresa, no solo me creyeron, sino que también sabían de lo que hablaba. Uno de ellos me contó que esa zona había sido escenario de un accidente trágico hace años, en 1900, el que un autobús se volcó en una de esas curvas, matando a todos a bordo. Desde entonces, decía, muchos habían visto al mismo hombre con la herida en la frente. Algunos incluso decían que, si te detenías demasiado tiempo, o si lo mirabas directo a los ojos, lo llevabas contigo, como una maldición. Ahora, cada vez que paso por ese tramo, no puedo evitar mirar por el retrovisor. No puedo evitar acelerar un poco más cuando cruzo esa parte, y aunque nunca volví a verlo, en más de una ocasión he sentido que hay alguien sentado en la última fila, incluso cuando conduzco con el autobús vacío. Porque hay cosas en estas carreteras que no quieren ser olvidadas. Cosas que caminan entre las curvas. Cosas que buscan a quien llevarse, para no seguir solos en la oscuridad.
La última parada. Me llamo Ulises. Durante casi una década trabajé como conductor nocturno en una línea de autobuses que cubría rutas rurales entre Michoacán y Guerrero. Era un empleo monótono, a veces extenuante, pero bien pagado y solitario, justo como me gustaba. A esa hora no había tráfico, ni supervisores metiches, solo el motor, el camino y yo. Fue en 2012 cuando ocurrió lo que hasta hoy me persigue en sueños. A veces creo que sigo ahí, dentro de ese autobús maldito, recorriendo una carretera que nunca termina. Aquel día, me asignaron una unidad diferente. El autobús con el que trabajaba usualmente estaba en mantenimiento. No me molestó. A fin de cuentas, todos los vehículos eran iguales, o eso creí. Recuerdo que eran casi las 10 de la noche cuando salí del depósito en Apatzingán. El aire era húmedo, pegajoso, y las montañas recortaban el cielo como cuchillas. La ruta era sencilla, 145 kilómetros hacia Tecpan de Galeana, con solo 3 paradas en pueblos intermedios. Subieron 6 personas, un anciano, una señora con un niño dormido, 2 adolescentes y un hombre con cara de pocos amigos. Arranqué. El autobús vibró de forma extraña, como si el suelo debajo se hubiera hundido ligeramente. No le di importancia. Los caminos de esa zona siempre han sido complicados. Fue durante el segundo tramo, pasando una zona de curvas cerradas llamada El Columpio, cuando todo comenzó a sentirse distinto. El aire dentro del autobús se volvió pesado. Era como si costara trabajo respirar. Miré por el espejo y noté que las luces internas parpadeaban. Pensé en reportarlo, pero no había señal, así que seguí. Unos minutos después, el niño que dormía con su madre se despertó llorando. El llanto era agudo, punzante. La mujer intentaba calmarlo, pero el pequeño insistía en señalar el pasillo. Ahí está, gritaba. No veía nada. Nadie más reaccionaba. Continué conduciendo. Me tranquilicé pensando que era la típica imaginación infantil. Pero el niño no dejó de llorar hasta que la madre decidió bajar en una parada que no estaba programada. Era un pueblo diminuto, apenas una sombra entre la oscuridad. Seguí la ruta. El hombre mal encarado bajó en la siguiente parada. Solo quedaban 3 personas. O eso pensaba. Fue casi a media hora de la última parada que sentí algo extraño. Miré por el retrovisor. En la última fila, del lado izquierdo, había una silueta que no recordaba haber visto. Era una mujer. Su rostro estaba cubierto por su largo cabello negro y parecía mirar hacia la ventana. Me erguí, me aseguré de que no se hubiera subido en alguna parada sin que me diera cuenta, pero no recordaba haberla visto. «Buenas noches», dije, con la garganta seca. No hubo respuesta. No insistí. Llegué al último pueblo. Las otras 2 personas descendieron. Le pregunté a la mujer si también bajaría ahí. No se movió. Detuve el motor, caminé hasta la parte trasera y me sorprendí al no encontrar a nadie. El asiento estaba vacío. Regresé al volante sintiendo un nudo en el estómago. Encendí el motor, listo para volver al depósito, cuando escuché el crujido del piso del autobús. Era como si alguien caminara descalzo por los pasillos. Me giré de inmediato. Otra vez. Nada. Pero el espejo retrovisor temblaba, y lo más perturbador, el aire olía a sangre. Intenté convencerme de que era el cansancio, que tal vez no había comido bien, o que el estrés me estaba afectando. Pero algo dentro de mí sabía que había algo más. Mientras regresaba, la niebla se volvió espesa. Apenas podía ver a 5 metros al frente. Disminuí la velocidad. En medio de esa neblina, vi una silueta en el camino. Frené en seco. Era una mujer, embarazada, vestida con una bata blanca. Caminaba lentamente hacia el autobús. No sé por qué abrí la puerta. Se detuvo en la entrada. No subió. Solo levantó la cabeza y me miró. Tenía el rostro destrozado, como si hubiera golpeado algo a gran velocidad. La sangre goteaba desde su frente hasta el suelo. Parpadeé y ya no estaba. Cerré la puerta, me persigné y aceleré como si algo me persiguiera. Llegué al garaje temblando. Dejé el autobús en su sitio y me dirigí al cuarto de limpieza. Nadie me esperaba. Era extraño.
Siempre había al menos un supervisor a esa hora. Empecé a limpiar el interior. Cuando llegué al fondo, el trapo se me cayó. Sobre uno de los asientos había marcas de dedos ensangrentados, recién hechas. Me acerqué lentamente sin atreverme a tocar nada. Me incliné para inspeccionar más de cerca, y fue entonces cuando lo escuché. Un quejido, débil, desde el baño del autobús. Me acerqué. La puerta estaba entreabierta. Toqué. Nada. La empujé lentamente. Vacío. Pero el olor a sangre y placenta era insoportable. Me cubrí la nariz y salí de ahí. No me atreví a decir nada. Terminé de limpiar como pude. Vomité detrás de los talleres y firmé mi salida sin mencionar nada. Durante las semanas siguientes nadie quiso manejar ese autobús. Algunos decían que se apagaba solo. Otros que veían una figura sentada al fondo, aunque estuviera vacío. Un compañero se desmayó al ver un charco de sangre que desapareció segundos después. Una noche, el supervisor me pidió que llevara el autobús a una revisión en Morelia. Iba solo. A mitad del trayecto, la radio comenzó a emitir un ruido extraño, como estática mezclada con un llanto infantil. Me detuve en una gasolinera abandonada y apagué todo. No fue hasta que volví al asiento que lo vi. En el parabrisas había una mano pequeña, como de recién nacido, marcada con sangre. Desapareció cuando encendí el motor. Ya no pude más. Le dije al supervisor que no pensaba volver a subir a esa unidad. Me cambiaron de ruta, pero el rumor se esparció. El autobús seguía apareciendo en los horarios nocturnos, aunque nadie lo pedía. Lo usaban solo cuando no quedaba de otra. Una madrugada, uno de los mecánicos del taller murió. Lo encontraron en el asiento del conductor, con los ojos abiertos y una expresión de terror indescriptible. No tenía heridas visibles. El médico forense dijo que fue un paro cardíaco. El autobús fue retirado, pero unos meses después lo pintaron y lo vendieron como transporte escolar. El color verde chillón apenas ocultaba las cicatrices que llevaba en su estructura. La última vez que supe de él fue por un excompañero. Me llamó desde Veracruz. Me dijo que había visto al autobús en una carretera secundaria estacionado en la orilla con las luces encendidas. Nadie dentro, nadie afuera. Esa misma noche, se reportó el hallazgo de una mujer embarazada muerta en un campo cercano. Ya no trabajo conduciendo. Vivo tranquilo, en otro estado, con una familia que no sabe nada de esta historia. Pero a veces, cuando salgo, tarde del trabajo, me parece ver las luces de ese autobús acercándose desde la distancia, y juro por mi vida que puedo escuchar el llanto de un niño dentro. Entre las curvas. Me llamo Fernando. Soy originario de Durango, pero desde hace más de 15 años trabajo como chofer de autobuses de pasajeros en una línea nacional. He recorrido casi todos los caminos de este país, desde los desiertos del norte hasta los climas tropicales del sur, siempre guiando a decenas de personas que depositan su confianza en mí para llegar con vida a sus destinos. En este trabajo uno aprende a desconfiar del sueño, de los caminos demasiado solitarios y de las historias que los más viejos cuentan cuando cae la noche en alguna terminal. Yo era escéptico, lo fui por años, pero lo que viví en la carretera Federal 57, a la altura del tramo conocido como el Espinazo del Diablo, me cambió por completo. Fue en el año 2019. Me tocó cubrir una ruta nocturna desde Zacatecas hasta Saltillo, una ruta que ya conocía bien, pero que no por eso dejaba de ser peligrosa. Salí de la terminal a las 10:30 de la noche con un grupo de pasajeros tranquilo. La mayoría dormía o escuchaba música con audífonos. Conduje sin problema las primeras horas. Pasamos por varios pueblos apagados, y como suele suceder, en esas horas, el silencio dentro del autobús se volvió una especie de compañía. Cuando pasaban de las 2 de la madrugada y ya nos acercábamos al tramo más retorcido del Espinazo, me comenzó a invadir el cansancio. Las curvas requerían atención total, y sabía que no podía darme el lujo de distraerme, así que decidí parar en una pequeña área de descanso improvisada que conocía bien. Era solo un ensanchamiento de tierra al lado de la carretera, con un poste de luz parpadeante y un contenedor de basura oxidado. Apagué el motor,
Me bajé y estiré las piernas. El aire era frío, seco, y solo se escuchaban los grillos y mis pasos sobre la grava. Después de unos minutos, me subí de nuevo, tomé una botella de café que traía en el compartimiento y retomé el camino. La carretera estaba completamente sola. La negrura lo cubría todo, y mis faros eran la única barrera entre la oscuridad y yo. A lo lejos, la silueta de los cerros parecía vigilarme. Todo era normal, hasta que comencé a sentir algo, no sabría decirlo, una especie de inquietud que no podía explicarme. Era como si, de pronto, algo invisible se hubiese subido al autobús sin que yo me diera cuenta. En una de las curvas más cerradas, justo antes de un barranco muy conocido por los accidentes, vi algo a la orilla del camino. Era una figura humana. Pensé que era alguien que había tenido una avería o un accidente, así que reduje la velocidad, pero conforme me acercaba, algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. La figura estaba quieta, de pie, mirando hacia el camino, pero sin hacer ninguna seña. Cuando estuve a unos metros, pude ver mejor. Era un hombre delgado, con ropa negra. Empapado de lo que parecía barro o sangre, no podía estar seguro. Lo que me congeló fueron sus ojos, o mejor dicho, lo que había en el lugar donde deberían estar. Eran cuencas vacías, completamente negras. Su rostro tenía una expresión entre dolor y odio, y tenía una herida abierta en la frente, de la que salía un vapor blanquecino que se perdía en el aire helado. No pude frenar. No quise. Pasé junto a él como una exhalación y miré por el retrovisor. No había nada. Sentí un escalofrío recorrerme desde la nuca hasta los pies. Me obligué a pensar que era una ilusión, una alucinación causada por el cansancio. Pero apenas unos kilómetros más adelante, lo volví a ver. Esta vez estaba en medio del carril, inmóvil, con la misma mirada vacía. Frené de golpe, pero no lo atropellé. Simplemente ya no estaba. El autobús se estremeció por la frenada. Nadie despertó. Ni un solo pasajero reaccionó. Ni siquiera se movieron en sus asientos. Era como si todos estuvieran profundamente dormidos o en otro plano. Eso me perturbó todavía más. Volví a ponerme en marcha, con las manos sudando sobre el volante. No dejaba de mirar por los espejos, esperando verlo otra vez. Sentía su presencia cerca. La carretera comenzaba a parecer interminable, como si diera vueltas sobre sí misma. A eso de las 3:15 llegamos a una recta muy larga. Era una zona en la que no había nada. Ni casas, ni postes, ni señal de celular. Lo único que cortaba la negrura eran mis faros y la franja blanca del asfalto. Fue ahí cuando el autobús comenzó a fallar. Las luces del tablero parpadearon. El motor hizo un ruido extraño como si se ahogara, y el vehículo perdió velocidad. Me orillé con cuidado pensando que quizás se trataba de un problema con la batería. Apagué el motor, esperé unos segundos y al girar la llave, nada, ni un solo sonido. Y fue entonces que lo escuché. Un golpe, seco. Provenía del compartimiento del equipaje, justo debajo de donde yo estaba sentado. Otro golpe, y luego otro más, como si alguien, o algo, estuviera dentro. Me armé de valor, tomé la linterna que siempre cargo conmigo y bajé del camión. El frío me dio de lleno en la cara. Caminé hasta la compuerta trasera y la abrí con las manos temblorosas. Solo había maletas, todo en orden. Pero al cerrar, sentí que alguien me observaba desde la carretera. Giré la linterna, y ahí estaba, de pie al otro lado del camino, inmóvil. Su herida en la frente goteaba ahora un líquido oscuro que parecía absorber la luz. Lo más perturbador es que a pesar de estar completamente estático, daba la sensación de que se acercaba, sin moverse. Era como si el espacio entre él y yo se acortara por voluntad de algo ajeno a las leyes físicas. No esperé a más. Corrí de vuelta a la cabina, encendí de nuevo el autobús. No me preguntes cómo. Y arranqué como un poseso. A medida que avanzaba, sentía su presencia detrás de mí. No lo veía, pero lo sentía. Y no estaba solo. Empecé a ver figuras al borde de la carretera. Algunas sentadas, otras caminando lentamente, todas con el mismo vacío en la mirada, algunas incluso con partes del cuerpo deformadas, como si hubieran muerto en accidentes.
Era como si la carretera se hubiera llenado de almas atrapadas. No sé si los pasajeros seguían dormidos o si estaban en una especie de trance, pero nadie se movió, nadie habló, nadie pareció notar lo que pasaba. Finalmente, después de lo que me parecieron horas, divisamos las luces de Saltillo. El motor dejó de fallar. El tablero se estabilizó y el autobús volvió a su ritmo normal. Entré a la terminal como si nada. Bajé a los pasajeros y ninguno pareció haber notado algo fuera de lo común. Ni siquiera una sola queja, ni una mirada extraña. Solo bajaron, dieron las gracias y se fueron. Yo me quedé sentado al volante, en silencio, con los dedos entumecidos por el miedo. Cuando me bajé, sentí que mis piernas temblaban. Caminé hacia la parte trasera del camión para revisarlo todo. Al abrir la compuerta del motor, encontré algo que me heló aún más. Un trapo ensangrentado, con una mancha negruzca al centro. No tenía idea de cómo había llegado ahí. No pertenecía a ninguna de las herramientas que llevo. Lo arrojé lejos sin pensarlo. Esa noche no dormí. De hecho, me tomó varios días volver a tomar una ruta nocturna. Conté lo que me pasó a un par de colegas de confianza y, para mi sorpresa, no solo me creyeron, sino que también sabían de lo que hablaba. Uno de ellos me contó que esa zona había sido escenario de un accidente trágico hace años, en 1900, el que un autobús se volcó en una de esas curvas, matando a todos a bordo. Desde entonces, decía, muchos habían visto al mismo hombre con la herida en la frente. Algunos incluso decían que, si te detenías demasiado tiempo, o si lo mirabas directo a los ojos, lo llevabas contigo, como una maldición. Ahora, cada vez que paso por ese tramo, no puedo evitar mirar por el retrovisor. No puedo evitar acelerar un poco más cuando cruzo esa parte, y aunque nunca volví a verlo, en más de una ocasión he sentido que hay alguien sentado en la última fila, incluso cuando conduzco con el autobús vacío. Porque hay cosas en estas carreteras que no quieren ser olvidadas. Cosas que caminan entre las curvas. Cosas que buscan a quien llevarse, para no seguir solos en la oscuridad.